Las elecciones para el nuevo Congreso están a la vuelta de la esquina y ya abundan las promesas de campaña. Sin embargo, es indispensable revisar de cerca el comportamiento que tuvieron las bancadas que ocuparon el Congreso disuelto para intentar proyectar cómo se comportarán esos mismos partidos en un Congreso que será breve y altamente fragmentado. Sin duda, uno de los temas que en más ocasiones ha estado en el centro de la polémica ha sido el enfoque de género. Política de gobierno que ha sido objeto de furibundos ataques de parte del ala más conservadora del Parlamento. Hay algunas bancadas que se han mostrado claramente favorables a políticas de igualdad de género. Por ejemplo, la bancada de Nuevo Perú, el Frente Amplio en su momento, el partido PPK, y porque tenían propuestas de igualdad de género en sus planes de gobierno. Otras no han sido tan, vamos a decir, no se han adscrito tanto a propuestas vinculadas a la igualdad, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Fuerza Popular, que en determinados momentos en que se debatían propuestas de igualdad de género tenían una postura bien dura. Si bien el enfoque de género como tal nunca fue objeto de una votación, congresistas del ala más dura del fujimorismo aprovechaban cada ocasión que tenían para acusar al Ministerio de Educación de promover la hipersexualización de menores de edad a través de la enseñanza de educación sexual en las escuelas. La función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer. Algunos incluso apelando a argumentos de índole religioso, como si las leyes del Estado peruano debieran elaborarse en función a sus creencias. Y su ministerio, para mí, se llama Sodoma y Gomorra. Señor Vizcarra, va de retro. Y esto pese a que el enfoque de género estaba incluido en el plan de gobierno de Fuerza Popular. En algún momento esto termina, digamos, siendo la bancada numerosa, tomada, cooptada, liderada por grupos un poco más conservadores, los congresistas de Tamara Arimborgo, por ejemplo, un ejemplo de ellos, pero termina siendo parte de este debate político que a la larga no te llevaba a algo puntual, ¿no? O sea, te hacía mucho ruido, pero no es que el Ministerio de Educación haya retrocedido en sus políticas, no es que se haya estado discutiendo una nueva legislación, pero sin duda era un tema que pronto se pone en agenda, además con el peso que tuvo en su momento el movimiento de Con mis hijos no te metas. El 2019 cerró con la cifra más alta de feminicidios de la última década. En un intento por combatir la violencia contra la mujer y la población LGTBI, se endurecieron las penas para homicidios que tuvieran como móviles la intolerancia o discriminación, entre otros motivos por el sexo, la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Sin embargo, en mayo del 2017, el Congreso derogó parcialmente la norma excluyendo dos de estas causales. Se trató de mejorar la legislación vigente sobre feminicidio. Se introdujeron también algunas agravantes vinculados a crímenes de odio. Por ejemplo, que la persona sea asesinada además por su orientación sexual o por su identidad de género. De hecho, el Congreso derogó esta parte, ¿no?, del decreto legislativo porque en ese momento la mayoría de Fuerza Popular y otros partidos votaron en contra de esta iniciativa. Este duro golpe a la lucha contra los crímenes de odio fue posible gracias a 59 votos de Fuerza Popular, 3 de Alianza para el Progreso y 1 de Peruanos por el Cambio. Votaron en contra de la derogación 3 congresistas de Alianza para el Progreso, 14 del Frente Amplio, 3 de Acción Popular, 7 de Peruanos por el Cambio y 2 del APRA. 66 verdes, 29 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado en primera votación. Ya en el 2019, en medio de los debates por las reformas planteadas por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución discutió el proyecto de paridad y alternancia de género, que planteaba que los partidos cuenten con el 50% de mujeres en sus listas de candidatos al Congreso. El argumento principal de las mujeres fujimoristas de esta comisión era que la presencia de ellas mismas en el Parlamento era la prueba de que no existe ninguna disparidad de género en el acceso a cargos públicos. Sin embargo, la evidencia dice lo contrario. Las mujeres no están masivamente representadas en política, no porque no quieren. El registro de organizaciones políticas nos informa que al menos 46% de la militancia partidaria es femenina. ¿Por qué entonces hay tan pocas mujeres en los espacios de toma de decisiones? Quiere decir que al interior de las organizaciones políticas no se les da la oportunidad.
Yo pienso que la evidencia, la realidad, ha hecho que estos grupos que se mostraban fuertes en el debate en contra de la paridad tuvieran que replegar sus posiciones y aprobarla. Finalmente, la Comisión de Constitución aprobó con 7 congresistas a favor, un fujimorista en contra y la abstención de otros 5 fujimoristas, una modificación al proyecto que plantea un incremento progresivo del porcentaje de mujeres en las listas que llegará al 50% para el año 2031. En el Pleno, el proyecto fue aprobado con 106 votos a favor. Otro tema que fue objeto de intenso debate en el legislativo fue el referido a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, una protección legal convertida en la práctica en sinónimo de impunidad. El Ejecutivo planteó que no fuera el Congreso el responsable de levantarles la inmunidad a los congresistas involucrados en presuntos delitos y que dicha atribución pasase a manos de la Corte Suprema de Justicia. Los señores congresistas que estén a favor de archivar este dictamen, sírvanse a levantar la mano. Sin embargo, la Comisión de Constitución archivó este proyecto con los 10 votos de Fuerza Popular, 1 de Alianza para el Progreso, 1 del APRA y 1 de Acción Popular, con los votos en contra del Frente Amplio, Peruanos por el Cambio y Nuevo Perú. Posteriormente, la misma comisión aprobó un dictamen en mayoría para establecer que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria seguiría siendo atribución exclusiva del Congreso. Otra vez, la mayoría de Fuerza Popular fue determinante. Desproteger de la inmunidad al Congreso de la República para que un ente externo lo vea directamente no es atendible. Cuando este dictamen llegó al Pleno, la votación se reprodujo a mayor escala con los votos a favor de todo el fujimorismo, Alianza para el Progreso, Cambio 21, Acción Popular, Contigo, el APRA y Acción Republicana. Tanto durante la era Kuczynski como durante la de Vizcarra, el Ejecutivo ha acusado al Legislativo de haber jugado un rol obstruccionista, de haberse dedicado básicamente a la confrontación con el gobierno. Abonan esa hipótesis las numerosas y en algunos casos injustificadas interpelaciones y censuras a ministros. Pero la oposición de mayoría fujimorista se dio en más de una ocasión a nivel legislativo, por ejemplo con las delegaciones de facultades al gobierno o la aprobación de la ley de presupuesto. No creo que haya sido obstruccionista en los términos de producción legislativa, de aprobación de ciertas legislación que el Ejecutivo considera importante. Las leyes de presupuesto son algo emblemático, por ejemplo, en lo que entraba la negociación, sobre todo en la última parte del proceso, pero en términos de ruido, creo que sí ha habido bastante. Podría decirse con mayor precisión quizás que fue un Congreso muy ruidoso, ¿no? Muy estridente. Tras el escándalo Odebrecht, el financiamiento de los partidos políticos también estuvo en debate en el Congreso. En el 2017 se modificó la ley de partidos para incluir como fuente de financiamiento prohibida a las personas jurídicas con fines de lucro nacionales o extranjeras, además de exigir que todo aporte privado en dinero que supere una UIT sea realizado a través de entidades del sistema financiero. Pero al año siguiente, la mayoría fujimorista del Congreso aprobó una polémica ley que reducía las penas por lavado de activos a quienes cometieran este delito a través de partidos políticos. Al final se aprobó y se votó en el Pleno una norma en la que se creaba una especie de norma más benigna para el lavado de activos a través de partidos políticos y además la OMPE no encontraba responsabilidad en su informe, eso exoneraba de responsabilidad penal a los partidos políticos, lo cual es una norma muy discutible, podría ser considerada hasta inconstitucional y tiene además, reduce la capacidad de fiscalizar, reduce la capacidad de incidir sobre el ingreso de dinero ilegal a partidos políticos. La norma aprobada fue duramente criticada y calificada como nefasta por el entonces presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al punto que nunca se envió al Ejecutivo para su promulgación. Finalmente, el gobierno incluyó el financiamiento de partidos en el referéndum de diciembre del 2018 y en el 2019 el Congreso aprobó una norma que tipifica el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con 82 votos a favor y los votos en contra de parte de Nuevo Perú y el Frente Amplio. Sin embargo, el financiamiento político de la ley de partidos aún tiene varios aspectos pendientes que deberían ser legislados durante el Congreso que entrará en funciones este verano. Este Congreso yo me considero que tiene la obligación de discutir el capítulo de financiamiento político. ¿Por qué? Porque estas normas, este nuevo marco del financiamiento político que incluye mejores reglas de transparencia, el principio de rendición de cuentas, sanciones políticas, sanciones civiles, sanciones administrativas, es un mandato constitucional por el referéndum. En el referéndum esto se aprobó con una amplísima mayoría y está en obligación el legislativo en desarrollar la reforma constitucional.
Este ha sido el comportamiento de los partidos políticos que integraron el Congreso disuelto. Un panorama que puede darnos una idea de cómo operarán las bancadas que logren regresar al Parlamento tras las elecciones de este 26 de enero. Si soy autoridad, tengo la obligación de informarme bien, tengo la obligación de revisar la normatividad, pero revisar también los conceptos y no basarme solamente en este tipo de, a veces, especulaciones o información que puede provenir de, no sé, pues de un grupo religioso, de una secta, pero que no es política pública. El Estado es un Estado laico. Nosotros tenemos una constitución, tenemos un conjunto de leyes, somos parte de tratados internacionales de derechos humanos. O sea, eso es lo que nos debe regir y eso debe ser la herramienta, el material de trabajo de los y las legisladoras que asuman en las próximas semanas el Parlamento en el Perú. Los ciudadanos tenemos el deber de informarnos sobre las propuestas de los candidatos para ejercer un voto responsable. Y los candidatos tienen la obligación de prepararse para elevar la calidad del debate parlamentario, tan venido a menos en los últimos años.